Alternativa Social. Siempre con la comunidad. Alternativa Social analiza el momento. Conduce Hugo Cárdenas Vega. La nota editorial. Bueno, queremos expresar un saludo muy fraterno a todos los compañeros de la mesa, a los maestros, a los sectores populares que escuchan este programa. Hemos venido haciendo seguimiento de los compañeros que siguen este programa a través de Facebook y es un número muy importante, por eso queremos saludarlos hoy, decirles que este programa es absolutamente independiente y que aquí podemos escuchar las diversas tendencias, diversos sectores, las diversas organizaciones sociales. Hoy nos ocupa analizar de verdad un poco la situación social que vive el departamento. Hoy tenemos una convulsionada zona en el Catatumbo. Se han dado hechos que históricamente podemos decir no habían presentado, en el caso de esta última semana con, digamos, la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del Catatumbo, que amenaza con una inminente explosión social, por cuanto estamos en medio de la, digamos, siembra y cultivo de la hoja de coca o de la coca, y tenemos que ser realistas con este tema. Este tema no puede ser tabú tampoco para los norte santanderianos cuando estamos en una de las zonas que más cultivos tiene, 42.000 hectáreas sembradas de coca. Además ya la región rural de Cúcuta, la región de Sardinata y demás, todo esto pues es una realidad y el gobierno no puede entonces derrotar esta situación o tratar de minimizar esa realidad a través de un impacto violento. Esto es muy delicado lo que está sucediendo y puede conllevar a una violencia muy grande en el Catatumbo. Es una lectura que le damos porque lo que ocurrió esta semana con el encierro prácticamente de la fuerza pública, pues significa que los campesinos están dispuestos a morirse allí en el terreno y es muy delicada la situación, cosa que pedimos que el gobierno atienda muy de cerca con el gobernador del departamento este tema para que se evite más proliferación de violencia. Esta zona de frontera está plagada de violencia indudablemente y se requiere de la acción del gobierno, no solo con el incremento de la fuerza pública, sino es a través de la búsqueda de soluciones concertadas. El Comité de Paro logró llegar a algunas soluciones importantes, por ejemplo, como que esa erradicación no fuese vía aérea, se logró llegar a algunas posibilidades importantes de generar un proceso paulatino, como decimos, y con mucha prudencia, de irle dando sustitución de cultivos a los campesinos, pero esto no lo cumple el gobierno nacional y por eso se generan este tipo de situaciones. Somos amigos de la paz, de la no violencia, de la salida negociada. Al campesino hay que darle condiciones para que pueda producir, por ejemplo, el cacao, que es uno de los productos que ellos mismos nos dicen que está dando resultados, la palma de aceite y demás cultivos que podrían ser la redención de esta zona, que es muy importante, pero además de eso es necesario que haya medios y vías de comunicación para sacar los productos del campesinado. Es que allí se pierde la yuca, el plátano, todos los cítricos que se producen allí y todas las frutas se pierden porque definitivamente es más costoso el transporte de estos productos para sacarlos a las grandes ciudades que prácticamente dejarlos perder allí. Entonces este es un llamado de verdad de mucha alerta a lo que viene sucediendo aquí en el Catatumbo. Por eso desde la educación hemos llegado a concertar que esa prueba del Catatumbo no debe darse, la prueba de los maestros, porque sería un nuevo elemento de configuración de violencia,
de generar mayor desempleo en la zona. Hemos concertado esta semana con la Mesa de Educación que vamos a solicitarle a la Comisión del Servicio Civil, que es una comisión que está de espaldas realmente a la realidad que vive el norte de Santander, a que aplace esa prueba de primaria para los compañeros nombrados bajo el decreto 882 y que se permita entrar en una caracterización que les dé algunas condiciones particulares específicas para poderse vincular a la planta oficial. Debemos decir también que nos alegra mucho la apertura de los puentes internacionales para los peatones, pero esperamos que haya ya el libre tránsito de los vehículos hacia el hermano país de Venezuela. Nosotros defendemos la soberanía de cada pueblo tiene su propia historia, sus propios gobiernos, sus propios elementos. No tenemos por qué estar inmiscuyéndonos en los temas de Venezuela y creo que la apertura de estos puentes es sinónimo de darle vida realmente a la productividad en esta región que la necesitamos. Allá hay en Venezuela cosas que nos convienen desde el punto de vista productivo y aquí en Colombia pues estamos ávidos también de ese comercio que se ha dejado de tener o al menos prácticamente se encarece por lo que venía sucediendo en las trochas de la zona del Catatumbo. Quiero igualmente expresar nuestra convicción de que es necesario abrir un debate al interior de las organizaciones sobre la situación social del país. Hay que hacerlo con pedagogía. Las organizaciones sociales, casi siempre su organización se debe a los intereses de orden económico, es cierto, pero esos intereses de orden económico necesariamente dependen de la estructura política del país. Por eso es importante que desechemos esos miedos, esos tabús, porque la gente que ha administrado este país durante 200 años y que no ha permitido que los campesinos, que los afros, que las negritudes, que los indígenas, que los maestros, que los sectores populares accedan al poder, pues siguen imponiendo de alguna manera una casta política que sigue imponiendo las decisiones del país. Nosotros creemos que es el momento más importante de Colombia para hacer una estructuración de educación popular, de masificar una educación como líderes y buscar que la gente piense realmente en soluciones pacíficas, soluciones como es la reorientación del presupuesto nacional en la productividad, en no más la guerra, en no más seguir en este proceso de corrupción tan inmensa que hay en Colombia y que se empiece a superar, que la inversión social debe dirigirse hacia los renglones principales de la economía como la educación, como la salud, como el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda, las vías. Es lo que esperamos realmente que se construya alrededor de un nuevo gobierno. Nos parece muy importante la presencia de Gustavo Petro aquí en la región el próximo 11 de noviembre. A las 2 de la tarde estará en el Parque Santander, es bueno escucharlo. En el Pacto Histórico hay diferentes sectores que hacen parte ya de esta esperanza para el pueblo colombiano y pues en el centro de la política también hay un sector muy importante que es la Alianza Verde, que esperamos que también sea unitaria para que podamos tener una posibilidad de un gobierno alternativo. En este caso, pues tenemos que validar que aquí se está construyendo un proceso, por ejemplo, con la candidata presidencial o precandidata Francia Márquez, que está aglutinando a todos los sectores de las negritudes en el país. Igualmente el doctor Alexander López del Polo Democrático Alternativo es una estructura que ha sido luchadora permanentemente por las transformaciones y los cambios de Colombia. Está igualmente la llegada de Fernando Velasco del Partido Liberal del Tolima, que es el centro rojo de Colombia. Eso de alguna manera le da una connotación a que se está uniendo todos los sectores democráticos de Colombia
la presencia de Roy Barreras como un sector del liberalismo que está en disidencia pues de las maquinarias del partido que maneja César Gaviria, la llegada de Arelis Guayú, que es precandidata del movimiento MAIS, que representa a todos los indígenas o la mayoría de indígenas de Colombia. Eso es muy importante, la confluencia de sectores. Y por supuesto Gustavo Petro, que además ha sido muy estigmatizado y hay que botar los miedos, porque bien lo ha dicho Gustavo Petro, hoy está planteando hacer de verdad un pacto con la sociedad. Esto no es es un cambio en medio de la democracia colombiana, es un pacto con los empresarios, por eso está hablando con empresarios en todas las regiones. Aquí el 11 va a tener un diálogo con los empresarios de la frontera. Pensamos que es uno de los líderes más connotados de Colombia, el Gustavo Petro, y será indudablemente presidente si empezamos a salir con pedagogía, a explicar que no es cierto todos los calificativos que se dan. Aquí hay una voluntad de paz, de democracia, de construir entre todos un proyecto que reivindique la justicia social, que se le dé realmente connotación a la paz y a la democracia. Invitamos entonces a todos los oyentes a escuchar activamente la voz de una transformación que se construye poco a poco el próximo 11 de noviembre en el Parque Santander a las 2 de la tarde, en donde estará Gustavo Petro con los demás precandidatos de este sector y de ahí pues analizar qué es lo que más le conviene a Colombia. Esa es nuestra voz en el día de hoy. Esperamos que podamos con la mayor cultura, en la mayor altura y la convicción que no declinaremos, es que la paz es el mejor camino que hay que tener en Colombia, y la paz se hace negociando con los actores de la violencia, la paz se hace poniéndonos de acuerdo, la paz se hace con salud, con educación, con superar la inmensa desigualdad social que hay, la paz se da buscándole una solución al Catatumbo, la paz se da con una posibilidad de que se silencien los fusiles y entre todos empujemos una posibilidad de transformación para Colombia.